necesariamente yo lo diseño eh, con algún case, pero se recomienda mucho debido a que estos están orientados a lo que es normalización de una base de datos. Entonces, la normalización, nosotros lo vamos a ver detenidamente. Estas son unas leyes que me permiten a mí realmente eh, tener un modelo muy consistente y que este en su momento sea certificado para la venta y tiene mayor validez, ¿no es cierto? Entonces, un modelo certificado no es lo mismo que un modelo que no esté certificado, porque tiene la garantía de su funcionamiento y todas sus reglas adecuadas, bien efectuadas con un pensamiento de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ventaja de, en cierta forma, de utilizar los case. Bien, ahora vamos a ver estrategias del modelo entidad-relación extendido. Este modelo extendido, también conocido como modelo orientado a objetos, de cierta manera, porque utiliza varios aspectos, se apoya en aspectos de orientación a objetos que ustedes lo deben haber visto en programación, por lo que no va a ser difícil el que ustedes entiendan estos conceptos y los apliquen acá en el diseño. Entonces, dentro de estos términos, nosotros tenemos características en sí como son la especialización, la generalización, la herencia de los atributos y las restricciones a las generalizaciones. Entonces vamos a ver cada uno de estos términos y un poco van a ver ustedes que se relacionan mucho con lo que es objetos, ¿no? Bien, hasta aquí, bueno, hagamos una revisión de lo anterior muy rápidamente, recordemos y vayamos centrándonos en nuestro propósito, que es la parte de extendido. El modelo de datos, ¿no es cierto? Parte de un problema, básicamente parte de un problema, de una necesidad de un cliente, ¿no? Que tiene que tiene necesidad, valga la redundancia, de solucionar o de automatizar cierto proceso de su empresa, ¿sí? Entonces, dentro de esto, una de las cosas importantes es que a la persona o al técnico que yo le esté entregando este trabajo o le esté contratando, tenga esa capacidad de modelar los datos. Luego, nosotros buscamos una solución en base a esto. Tenemos soluciones que han aparecido del modelo entidad-relación en el año 76 o los modelos conocidos como Chain, ¿no? Y hay otra solución también que es bastante interesante, la de la versión extendida que apareció a raíz de los años 79. Como pueden ustedes ahí ver, la parte de la terminología RMT o RM versión 2, ¿no? En el 90, que son mucho más sólidas, ¿no? Y esto lo que persigue es realmente aprovecharnos de los modelos de objetos y mejorar siempre, ¿no? La parte de redundancia, eh, la parte de consultas, la velocidad de respuesta, la consistencia en sí, ¿no? Varios aspectos que también en su tiempo habíamos visto que me permiten a mí eh, mejoras en el uso de gestores de base de datos. Bien, el modelo de datos, hablando bien como habíamos señalado en la parte conceptual, nosotros partimos de un entendimiento del mundo real, de cómo funcionan las cosas, donde identificamos ciertos objetos, ¿no es cierto? Y los atributos de esos objetos, cómo están asociados o cómo se van a asociar. Esto lo plasmamos nosotros dentro de un modelo o un esquema conceptual utilizando diagramas entidad-relación, como pueden ver en la parte roja, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde estamos trabajando nosotros y ahí es donde vamos a tener que mejorar todavía algunos aspectos con las estrategias que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, para posteriormente, aquí están las tres fases básicamente de lo que es la generación de una base de datos. ¿Sí? Entonces, la primera fase es el esquema conceptual. Luego nosotros nos iremos al esquema lógico. ¿Qué es lo que pasa o qué acciones van a atravesar desde el esquema conceptual a lógico? En esta parte,
del modelo lógico, van a ver ustedes que si hemos trabajado bastante sólidos, sin problemas en cuanto al diseño del modelo conceptual, que por eso se le da mucho énfasis, al menos en el uso del case del Power Designer, que nos permite a nosotros realmente apoyarnos del mismo, tiene hasta un debug de errores, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo realmente supero ese aspecto, simplemente es decirle, genéreme el modelo lógico y listo, lo va a generar automáticamente. Sin embargo, como técnicos en esta área, nosotros debemos saber qué es lo que pasó, qué es lo que hizo el case internamente, porque posiblemente ustedes ya en la vida profesional no van a contar o no van a tener disponibilidad de un case como de esta calidad que tenemos de Power Designer, porque es pagado, ¿no es cierto? Posiblemente me tenga que ir a una empresa donde no utilicen este case y yo tenga que realmente hacer en cierta manera el diseño o el modelo lógico manualmente, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, yo tengo que saber qué es lo que pasa internamente. ¿Sí? Entonces, lo que sí podemos decir que es del diagrama entidad-relación, lo que se transforma es un modelo relacional. Posteriormente, en esta fase, nosotros debemos eh, realizar ciertas acciones para para que en cierta manera quede consolidado este modelo. ¿Y cuáles son esas acciones? Aquí ya entra el identificar adecuadamente los tipos de datos, pensar ya en qué gestor de base de datos yo voy a trabajar posteriormente con este modelo. Y además una cosa importante, la normalización. Aquí es lo que viene la normalización. A pesar de que en la parte anterior yo ya estoy pensando o estoy enfocándome hacia la normalización y es por eso que también el case me obliga a hacer ciertos diseños de esa manera, ¿no es cierto? Pensando en una normalización, pero acá ya se lo plasma, ya se aterriza ese concepto, ¿no? Y luego sí, una vez que tenga muy bien desarrollado mi esquema lógico, me voy al esquema interno, que es podríamos decir, el lenguaje que me va a entender a mí el gestor de base de datos, ¿no es cierto? Entonces, él lo entenderá ese script y generará la base de datos para ya funcionar adecuadamente. Entonces, estas son las fases, esta es la secuencia que yo debo seguir para tener ya mi script de modelo interno. No sé si aquí tengan alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Bien, vamos a continuar, si no No, hay yo sé. preguntas. Bien, el diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario. Miren cómo esto, yo mucho hago énfasis, mucho les eh, mencionado, hasta ya puede ser medio cansón para ustedes, pero es bueno machacar, como se dice vulgarmente, en este aspecto, ¿no es cierto? Para que no se olvide, para que se quede esta fase en su mente de que yo parto de las especificaciones de requisitos de usuarios, donde realmente identifico mis reglas de negocio adecuadamente y el flujo, cómo voy a diseñar, ¿sí? Entonces, una vez que entendí bien eso, una vez que yo hice un levantamiento de requisitos, donde tengo varias estrategias, perdón, para poder hacerlo. Dentro de esas estrategias yo tengo cuestionarios, tengo entrevistas, etcétera, ¿no? Esta parte, ustedes, no sé si ya lo han visto, existe una norma también, la 803, pues, donde me apoyo en esa norma para levantar requisitos. Entonces, es importante y esto lo pienso que lo deben haber visto en la parte de diseño de software, ¿sí? Ahí lo deben ya haber plasmado en ingeniería de software, creo que se llama esta materia, donde se ve esta situación muy detalladamente, ¿no? Entonces, como les vuelvo a señalar, el resultado de eso es el esquema conceptual de la base de datos. Recuerden, en este nivel lo que yo hago es plasmar el diseño, ¿sí? Y ese diseño lo converso, es entendible hacia mi usuario, le voy a decir así va a manejar, se va a manejar el proceso, así va a tener las interrelaciones, a estas personas tienen que ser parte de la misma. Inclusive yo puedo hacer un detalle
de mi esquema con UML, ¿no es cierto? Ustedes conocen muy bien el UML y saben cuáles serán los actores, quién intervendrán, qué procesos voy a considerar, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hemos visto desde ahí? Porque realmente esta parte de diseño se centra mucho en lo que es la parte conceptual eh, y ustedes como tienen ese otro background de conocimiento, lo pueden hacer ya cuando estén vendiendo o desarrollando software para que sea mucho más eficiente la parte de entrega de productos, ¿no es cierto? El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido de información de la base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para mejorar esta información, ¿no? Entonces, esto es extraído del autor Márquez en el año 2001, como pueden ver. Bien, ahora, importante está esta diapositiva, la metodología de diseño conceptual. Sí, aquí viene el flujo, esto ustedes lo deben manejar bastante bien ya a estas alturas, ¿no es cierto? Donde lo primero que hago es identificar las entidades, sí, como les había señalado. Esto como estrategia, cuando yo, por ejemplo, en el examen o en las pruebas que tengo yo, o ya en la vida misma práctica, como estrategia, ¿qué hago primero? Identifico las entidades. O sea, ya entendí el problema, ya sé qué es lo que quieren hacer, identifico las entidades, identificar las relaciones. Dentro de las entidades se identificarán los atributos, ¿cierto? Luego voy con la identificación de las relaciones entre quién, entre esas entidades. Como tercera fase, identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones. ¿Sí? Es la tercera fase, aunque yo como menciono lo puedo tomar como segunda fase, ¿no? Bien, la cuarta fase es determinar los dominios de los atributos, ¿sí? Entonces, esta fase, ¿qué significa determinar los dominios de los atributos? Es los tipos de datos realmente, ¿no? Que van a ser parte de esos atributos. La quinta fase es determinar los identificadores y las llaves primarias que van a ser, que van a corresponder a cada una de las entidades. Esas serán las que representarán a una tupla, etcétera, ¿no es cierto? Sexto paso, determinar las jerarquías de generalización. Si es que yo ya entro en el proceso de diseño extendido. ¿Sí? No necesariamente esto es necesariamente un diseño extendido, pero sí una estrategia. Perdón, Disculpe, Inge, Inge. ¿Sí? No se le escucha, Inge. ¿Desde dónde no escucharon, por favor? Comienza a hablar desde lo extendido, algo así. Desde el punto 6, Inge. Ya, déjeme. A ver, les decía, ¿no es cierto?, que luego de identificar las llaves primarias, las foráneas que tendrá el modelo, que aunque las foráneas son identificación automática en el case, yo puedo ya tomar en consideración la parte de modelo extendido. El modelo extendido, si bien es cierto, les mencionaba, no es obligado, pero al ver yo un diseño extendido que me entregue a mí un técnico, sé que realmente este técnico es de calidad, ¿no es cierto? Sé que tiene un criterio o un conocimiento más amplio, ¿verdad? Entonces, como estrategia, además de uso de modelo extendido, yo mejoro toda la parte conceptual en sí de mi problema, ¿no? Luego voy a dibujar el diagrama entidad-relación, ya estoy hablando del modelo lógico, y finalmente reviso el esquema conceptual local con el usuario, ¿no? Entonces, la parte conceptual siempre se trabaja con el usuario, con el que me está pidiendo a mí la solución del problema. Él va a entender en el diagrama conceptual realmente fácilmente cómo está estructurado, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre, como es, hago relación a lo que es cuando ustedes tienen o quieren adquirir una casa, ¿no es cierto?
Entonces yo trabajo en esa base con el arquitecto. El arquitecto es el que me va a diseñar y me va a decir, en base a mi requerimiento, cómo va a estar mi casa diseñada, ¿no es cierto? Entonces eso es un poco la explicación de esta diagramación. No sé si es que se me escuchó todo o algo quiere que se... Sí, sí, me escuchó todo en la parte de la explicación. Sí. Gracias. Bien, características del modelo entidad-relación extendido. Primero, los conceptos básicos del modelo entidad-relación pueden modelar la mayor parte de las características de las bases de datos. Algunos aspectos de las bases de datos se pueden expresar mejor mediante ciertas extensiones del modelo relación básico. Lo que les señalé, sí, yo puedo plasmarlo realmente el modelo conceptual en una forma básica sin considerar algo extendido ni objetos, pero la parte de extendido le va a dar ciertas garantías a mi diseño, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea y por eso se ingresa en este concepto. Veamos entonces dentro de estas características del modelo extendido la especialización. Y vamos a entenderlo en la parte de cómo se diagrama y qué es realmente este concepto. Luego vamos a apoyarnos del case para que ustedes vayan viendo cómo se diseña realmente en el Power Designer o cómo se plasma el diseño extendido en el Power Designer, ¿no? Bien, la especialización. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cada persona puede ser empleado, cliente, las dos cosas o ninguna de ellas. Como ven, ¿cómo plasmo yo si es que esa regla de negocio apareció en mi levantamiento de información? ¿Sí? En el diagrama. Aquí está el diagrama conceptual, cómo plasmar esta regla. Dice, cada persona, ustedes ven ahí la entidad persona con sus atributos correspondientes, donde yo tengo como identificador el ID de la persona, también como atributos el nombre, la calle y la ciudad, ¿no es cierto? Esta persona puede ser, a su vez, empleado, ¿sí? Y además cliente, esta misma persona, eso me está diciendo. Cada persona puede ser empleado, cliente, las dos cosas, o ninguna de ellas, ¿sí? Esto regularmente puede aparecer en un negocio de ventas, de banca, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que realmente tratar de diagramar y captar esa información. Ahora, importante, si ustedes realmente diagraman en esta manera, como pueden ver de especialización, le estoy especializando a la persona en dos entidades, ¿no? Como empleado y como cliente. Debo buscar atributos que son diferenciadores de empleado y cliente. Debo buscar. Si es que hago especialización, debo buscar. Aquí en el ejemplo, ¿cuál es el atributo diferenciador entre empleado y cliente? Que el empleado tiene un sueldo y que el cliente tiene una calificación crediticia, ¿no es cierto? Ahora, me van a decir, pero si estoy en una tienda como es de ventas, ¿no es cierto? El empleado también puede comprar, muy cierto, pero no es este momento objeto de estudio. Lo que me está diciendo el enunciado es, cada persona puede ser empleado, cliente, las dos cosas o ninguna de ellas, ¿no es cierto? Es lo que me está diciendo para entender el concepto de especialización. Si voy por el otro, tengo que utilizar otras estrategias. ¿Sí? Entonces, no sé, en esta parte ustedes pueden estar relacionando la persona como una clase, el empleado como una subclase y el cliente como una subclase. ¿Sí? Más o menos de la parte de objetos que han estudiado en lenguaje de programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir relacionando ese pensamiento hacia acá el modelo. ¿Alguna inquietud en este aspecto? ¿Algo que quieran que se repita?
¿Sí está claro? ¿Sí me escucharon todo? Sí, Sí, ingeniero. Gracias. Vamos. Continuemos con las características del modelo extendido en relación a la especialización. Por ejemplo, cada empleado puede ser oficial, cajero o secretaria. Otro de los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces me dice, además, lo que me está diciendo es que si yo hice ya una clase y una subclase, esta subclase se puede dividir también con otras subclases, como es el caso del empleado. Y esta granularidad, podríamos decirle, esta parte de seguir dividiéndole en subclases más pequeñas, no existe ninguna regla que me diga o me obligue a decir 2 o 3, sino que dependiendo de mi requerimiento, yo puedo seguir haciendo este tipo de granularidad. Como pueden ver aquí, el empleado, ¿sí? Que percibe un sueldo, también puede ser oficial, cajero y secretaria. Y miren, ojo con lo que está haciendo abajo. Me dice que existen atributos diferenciadores entre oficial, cajero y secretaria. El oficial regularmente como atributo diferenciador tiene el número de despacho. El cajero, en cambio, el número de caja y horas trabajadas. Y la secretaria se diferencia del resto de las horas trabajadas. Sí, a pesar de que existe aquí un atributo que aparentemente lo comparten, ¿no es cierto? Horas trabajadas. Pero existe algo diferenciador, que es el número de caja. Sí, y me dice que es un cajero, y por tal razón lo divido. Ahora viene aquí la gran pregunta, ¿y para qué hago yo esa división? Regularmente se lo hace con la finalidad de que habrán posteriormente ciertas relaciones o ciertos trabajos, podríamos decir, muy exclusivos que efectuará, por ejemplo, solo el oficial, solo el secretario y solo el cajero. Y en mi diseño yo debo tener ese control, entonces ahí tomo esta estrategia, ¿sí? De especialización. Caso contrario, no sería muy recomendable. ¿Para qué me meto a tanto detalle, no es cierto? Entonces, ahí puedo yo entrar, cuando vuelvo a señalar, si voy a controlar procesos que hace un cajero, entonces hago este tipo de trabajo, de especialización. ¿Sí? ¿Podemos continuar? sí, ingeniero. Gracias. La generalización ahora. La generalización en sí es el proceso contrario a la especialización. ¿Sí? Es el proceso en el que varios conjuntos de entidades se sintetizan en un conjunto de entidades de nivel superior, basado en características comunes, ¿cierto? Entonces, veamos. Eh, por ejemplo, entre clientes, ¿qué tienen como características comunes? Miren en amarillo. Tienen el código, el nombre, ¿no es cierto? Porque uno, si llama el nombre de cliente, también el empleado tiene un nombre de empleado que tienen las mismas características. Tienen la calle de cliente o calle de empleado. Tienen la ciudad de cliente o ciudad de empleado. Ahora, esta parte de generalización me ayuda mucho cuando realmente yo no encuentro un proceso posterior que si es que hice generalización, lo tenga que realizar alguna entidad específica en la generalización, en la especialización. Perdón, entonces mejor yo lo que hago es generalizar. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a señalar, es el proceso contrario. Generalización, supongamos que existen analogías entre la entidad cliente y la entidad empleado. Una analogía, como ustedes conocen, es algo que comparten dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, algo que lo comparten. Entonces, tienen varios atributos que conceptualmente son iguales. Entonces, ¿qué es lo que les comparten entre empleado y cliente? Esos atributos que eh, aparentemente son iguales, lo que yo les acabo de señalar en parte amarilla. Eso es lo que comparten aparentemente igual, ¿sí? Los atributos para el identificador, el nombre, la calle y la ciudad. Esta similitud se puede expresar mediante la generalización, ¿sí? Aquí vamos a un poco analizar la gráfica. Dice, se agrega persona como una entidad de nivel superior.
y cliente y empleado, como pueden ver ahí en la gráfica, como entidades de nivel inferior. Persona es la superclase, miren, ya hace relación a objetos, ¿no es cierto? Persona es la superclase y las subclases cliente y empleado. ¿Qué tienen como común ellas? Entre empleado y cliente tienen en común el ID, ¿no es cierto? Del empleado, de la persona, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué el ID de la persona? Porque un empleado, antes de ser como tal, primero es persona. Y el cliente también comparte el ID de persona. ¿Por qué? Para ser cliente, primero tiene que ser persona. Entonces, en igual forma, el nombre, la calle y la ciudad, sí, es lo que comparten en común, ¿de acuerdo? Eso es lo que está mencionado en la generalización. Entonces, en conclusión, la especialización y la generalización. La especialización parte de una única entidad. Destaca la diferencia mediante la creación de entidades de nivel inferior. Esas entidades de nivel inferior pueden tener atributos o participar en relaciones que no se aplican a todas las entidades del conjunto de entidades de nivel inferior, lo que les acabé de señalar. Yo debo identificar, ¿cierto? Yo debo identificar realmente qué atributos son propios de cada una de las entidades. Esa es una de las cosas importantes en la especialización. Si no encuentro esos atributos que son diferenciadores, entonces me voy a generalización. Y además de que si no encuentro un proceso que se vaya a relacionar posteriormente en el levantamiento de requerimientos que haga necesariamente un empleado, entonces hay que considerar hacerlo no en cuanto a generalización, ¿no? Bien, sigamos con las características. Si cliente y empleado no tuvieran atributos que no tuviera la entidad persona, ni participaran en relaciones diferentes de las relaciones en las que participa la entidad persona, no habría necesidad de especializar persona. ¿Sí? Nuevamente hace énfasis en lo que yo les acabo de explicar. Si es que no tengo ningún proceso especial que haga la generalización, entonces más bien, perdón, la especialización, entonces mejor asumo realizar generalización. Estos conceptos tienen que estar bien claros. No sé si es que hay algo que no se entienda o quieran que se repita. Continuamos, ¿no? Sí, se me escuchó hasta aquí, todo bien. No ha habido problema de audio, ¿verdad? No hay. Gracias. Bien, por otro lado, la generalización parte del reconocimiento de que, varios conjuntos de entidades comparten algunas características comunes. Miren lo que dice. Se describen mediante los mismos atributos y participan en los mismos conjuntos de relaciones. La generalización sintetiza esos conjuntos de entidades en un solo conjunto de nivel superior. ¿Sí? Entonces, aquí realmente se detalla o se explica lo que se menciona en las características de generalización, ¿no? Ahora, entramos en la parte que hay que poner un poquito de atención, que es la herencia, ¿no es cierto? A pesar de que este concepto ya es conocido, pero veamos cómo funciona acá. La herencia. La herencia, cuando yo hago especialización y generalización, especialmente especialización, ¿no? Cuando yo plasmo mi diseño en especialización, la herencia es algo que debo yo considerarlo y que además entender cómo funciona la herencia acá. Y esto va en relación a los atributos que tienen las clases o que van a asumir las clases y las subclases, ¿no? O las superclases y clases. ¿Sí? Entonces, lo que me menciona es, los atributos de entidades de nivel superior son heredados por las entidades de nivel inferior. ¿Sí? Obviamente, ¿cierto? Vamos a ver acá. Sí, el empleado va a heredar en este caso de persona todos sus atributos, porque el empleado no va a dejar de tener un código, tampoco va a dejar de tener un nombre, una calle y una ciudad, ¿sí?
Entonces, eso es lo que me está diciendo en cuanto a la herencia, ¿sí? Yo creo que me pasé, a ver. Ya. Entonces mencionaba, los atributos de entidades de nivel superior son heredados por las entidades de nivel inferior. Por ejemplo, cliente y empleado heredan los atributos de persona, lo que les acabo de indicar en forma gráfica, ¿cierto? Cliente se describe mediante los atributos nombre, calle y ciudad, y adicionalmente por el atributo calificación crediticia, ¿sí? En cambio, el empleado, ¿sí?, se describe mediante los atributos nombre, calle y ciudad, y adicionalmente el atributo sueldo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí creo que todo es, no, es fácil, no es difícil entenderlo por la formación que ustedes ya tienen. Entonces, miren cómo se plasma esto en un diagrama, la herencia de los atributos. Sí, en este caso, el empleado y cliente, ¿sí?, pueden participar en cualquier relación en la que participe el conjunto de entidades personas. Es decir, si yo a la persona le digo que participe con una entidad, qué sé yo, cuenta corriente, vamos a suponer, estoy en un negocio bancario, le digo a la persona va a participar con una entidad cuenta corriente. Al decir eso, automáticamente le estoy dando incidencia también al empleado y al cliente que participe en eso. Pero si al empleado le digo, participa en el rol de pagos, ¿no es cierto? Obviamente el cliente no participará en esto, ¿sí? Y la persona tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me está diciendo en relación a esta parte de la herencia de los atributos. Miren cómo realmente se mejora mi diseño utilizando estas estrategias. En relación a las restricciones, restricciones que determinan qué entidades pueden formar parte en el nivel inferior. Esa pertenencia puede ser una de las siguientes, definida por la condición o definida por el uso. Ahora veamos un poco más de esto y intentamos bien la parte de definición. Definida por la condición. La pertenencia se evalúa en función del cumplimiento de una condición o predicado explícito por la entidad. ¿Sí? Ahora veamos la definida. Continuamos. Supongamos que empleado tiene el atributo tipo de empleado, como vemos aquí en la gráfica. El empleado tiene el atributo tipo de empleado. Tipo de generalización está definida por el atributo. ¿Sí? Como pueden ver. Definida por el usuario. En cambio, el usuario, perdón, de la base de datos asigna a las entidades. En este caso, yo tengo ese control y le asigno directamente, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Supongamos, en este caso, un ejemplo. Supongamos que después de 3 meses de trabajo, los empleados de un banco se asignan a uno de los 3 grupos de trabajo, como pueden ver aquí. La asignación al grupo la lleva a cabo el usuario que toma persona a persona. Eso es lo que realmente está mencionando en la definición de usuario. Estos casos realmente casi no se los ve, pero se los considera para posibles procesos que se puedan presentar ya en el transcurso de la implementación o de tiempo de implementación, podría decirlo, ¿no? Bien. Sigamos con las restricciones. Un segundo tipo de restricción tiene relación con la pertenencia de las entidades a más de un conjunto de entidades de nivel inferior de la generalización. Los conjuntos de entidades de nivel inferior pueden ser de uno de los tipos siguientes, disjuntos o solapados. Sí, ahora, veamos de qué se tratan los disjuntos. La condición de disjunción exige que cada entidad no pertenezca a más de un conjunto de entidades de nivel inferior. Miren, entendamos bien esto. Dice disjuntos, la condición de disjunción exige que cada entidad no pertenezca a más de un conjunto de entidades de nivel inferior. ¿Sí? Entenderán esto. Y eso es lo que también vamos a diagramar. Dice, disjuntos, un empleado, aquí viene un ejemplo, ¿no es cierto? Un empleado solo puede ser oficial o cajero o secretario.
Sí, no puede ser las tres. Eso es disjunta. Un empleado solo puede ser oficial o cajero o secretaria. No puede ser las tres cosas. ¿Sí? Esa es la disjunción. Veamos. Los solapados. La misma entidad puede pertenecer a más de un conjunto de entidades de nivel inferior de la generalización. En este caso, los empleados, ¿sí? También pueden ser clientes. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ellos sí pueden ser, tanto empleados, pueden asumir el rol tanto de empleados como de clientes. Entonces, si es que los dos tienen o pueden ser o tener ese mismo rol, ¿qué es lo que primero se me vendría a la mente? No hago especialización si es que no voy a hacer algún proceso exclusivo entre empleado y cliente, no hago especialización y me voy al concepto de generalización, ¿no es cierto? Entonces, no, como quien dice, no me meto tanto en líos y no me complico la vida. Simplemente voy a generalización, si es que fuera el caso, ¿no? Si es que realmente yo tuviera que hacer algún trabajo de seguimiento muy especial al cliente y este se relaciona con otras entidades que no las debe compartir el empleado, entonces ahí sí. Bien, eh, veamos un poco, antes de continuar con esto, veamos el uso en el case. No sé si hasta aquí, hasta levantar mi case, hay alguna. No, Inge. Gracias. Entonces, por favor, quisiera que me sigan, levanten ustedes también su case para que no se pierdan y vean cómo se diagraman estos conceptos que acabamos de ver, ¿no? Tengo la dirección y en sí los atributos que le corresponden a la persona, ¿no es cierto? Ahora, me voy acá y me dice que, a ver, déjenme seguir exactamente lo que está, por ejemplo, en la diapositiva, ¿no es cierto? Yo tengo oficial, a ver, vamos a hacer el otro. Empleado y cliente. Entonces digo, empleado, ¿cierto? El empleado va a tener como atributo propio el sueldo. Empleado, sueldo. Aceptar. Y el otro atributo le corresponde al cliente. Cliente, perdón, la otra entidad llamada cliente. Y este tiene, el cliente tiene una calificación, que es lo que le diferencia, ¿no? Bien, entonces esta es mi necesidad de hacer una especialización, ¿sí? En mi diagrama de esta manera. Entonces, ¿cómo hago especialización? Me voy a la parte de las herramientas, ¿sí? Y busco herencia. Le digo que me dé un clic, digo de empleado a persona y de cliente a persona. Entonces, esta es la manera, igual yo pongo un nombre, esta es la herencia, es parte de, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces ahí buscan la mejor descripción, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo que me está diciendo. Dentro de esto, de esta forma, es la de que yo diagramo en relación a lo que es extendido. Si pudieron ver todos, por favor, algo que quieran que se les repita. Inge, ¿podría volver a repetir, por favor, esa parte? Ya, a ver. No se quedarán con dudas, ¿no? Veo que casi nadie interviene. Bien, entonces yo tengo el requerimiento de realizar la especialización, como les decía. Para eso, yo busco acá en mi diagrama la herencia y digo
Empleado va a heredar de persona y cliente va a heredar de persona. Y hago esto. Y aquí, en mi asociación, le digo, es parte de. ¿Sí? Y lo aplicaría aceptar. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Sí, Inge. Bien. Ahora, ¿cómo diagramo la parte que dice que es mutuamente, cómo es que es solapada y dispersa, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá el concepto un poquito va a cambiar o disjuntos, ¿sí? Y solapados. Entonces, me dice, vamos a ver, disjuntos. Primero, un empleado solo puede ser oficial o cajero o secretaria, me decía el concepto. Aquí le voy a decir, en el caso de disjuntos, un empleado no puede ser cliente. Entonces me voy acá, ¿no es cierto? A mi herencia, le doy doble clic y le digo que son mutuamente excluyentes los hijos. Le digo aceptar y miren cómo cambió. ¿Sí? ¿Sí vieron eso? Sí, ¿Y cómo ingeniero. le digo? Sí, bien. Perdón, ¿no escuché? ¿Está claro? Ah, sí, Inge. Ya, ahora, ¿cómo le digo yo que sea solapado? Es decir, que la misma entidad puede pertenecer a más de un conjunto de entidades, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el empleado puede ser también cliente. Simplemente le quito la mutuamente exclusiva. Le digo aceptar. ¿Sí? Eso es tan sencillo en la parte de Power Designer. ¿De acuerdo? Ahora, la parte en sí de herencia. Me doy doble clic y miren lo que dice en generalización en relación a los hijos, quienes son los padres y los hijos, ¿no es cierto? O la clase, la subclase. Entonces, en la generalización, yo puedo decir ¿eh? que me herede solamente ciertos datos padre. Pueden ver ustedes. ¿eh? Eso ya depende de mi modelamiento. O solamente la llave primaria que me herede. Ya depende de cómo quieran ustedes diagramar. Sí, o cómo es la necesidad. Pero tengo esa posibilidad. ¿Sí pudieron ver eso? Sí, ingeniero. Bien. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? ¿En qué casos utilizaríamos esas opciones de la herencia, Inge? O sea, depende de las reglas del negocio que le den. Por supuesto. Todo depende de las reglas de negocio. Como les decía, si yo estoy, por ejemplo, en un negocio de venta de electrodomésticos, ya, vamos a suponer, ¿no es cierto? Y quiero automatizar yo mi proceso. Entonces ahí yo identifico primero las personas, levanto información de todas las personas. Y de estas personas digo que voy a tener clientes y empleados, ¿no es cierto?, de mi almacén de electrodomésticos. ¿Cuál sería la diferencia entre las entidades clientes y empleados? Mi cliente va a tener una categoría, me dicen, ¿cierto? Porque yo voy a categorizar de acuerdo a las ventas que tenga, ¿sí? A mi cliente. Y mi empleado va a tener un sueldo, ¿sí? Que le diferencia de mi cliente. Ahora, ¿cuándo yo hago esto? ¿Por qué? Porque el cliente, ¿no es cierto?, va a realizar créditos, va a realizar compras, pero no el empleado, ¿sí? Esa es mi regla de negocio, ¿sí? ¿Cómo se llama ese diseño con lo que acabo de ver? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama eso? Si yo digo, vuelvo a indicar, el cliente va a tener una relación con entidades, por ejemplo, de crédito. Y en cambio,
el empleado va a tener una relación con entidad de recursos humanos, por ejemplo. Sí. Un cliente, como pueden darse cuenta, no va a poder, perdón, un empleado no va a poder realizar compras en mi negocio, en mi almacén. Entonces, esa forma de levantar el requerimiento, ¿cómo se llama? ¿Disjuntos o solapados? ¿Quién me dice? Disjuntos. Se llaman Disjuntos. disjuntos, ¿no es cierto? Se llaman disjuntos. En el case que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Excluyente, mutuamente excluyente, ¿cierto? Sí, es un ejemplo. ¿Sí está más claro ahora? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra persona, por favor, que no haya entendido? Esto tiene que estar bien entendido. Si no, como ven, les tomo pruebas, exámenes, y ahí vienen recién las dudas. Lastimosamente siempre se da. Bueno, yo Inge, una insisto, pregunta. entendí. Sí, claro. ¿Qué pasaría con las llaves primarias? Empleado y cliente tendrán que tener una propia, ¿no es cierto? No podría heredar la de la persona si estoy mal, si no estoy mal. Ya. ¿Qué pasarían con las llaves primarias? Sí, primeramente, tú puedes heredar. Tú puedes heredar la llave primaria, como les mostré, ¿no es cierto?, de la parte superior, es decir, de la clase a la subclase. Puedes heredar la llave primaria. Pero si es que quieres, por ejemplo, aparte, como el caso nuestro, ¿no es cierto?, en AESPE, tenemos nuestra cédula que puede ser una llave primaria como persona, pero tenemos también otra, que es el ID, ¿sí? Que nos puede servir también de llave primaria. Yo puedo identificarle, en este caso, al empleado con un código propio y a su vez se vuelve una clave más fuerte entre la cédula, si es que heredo la cédula, ¿no es cierto?, como llave primaria del superior. Sí, puedo hacer eso, no hay ningún problema. Sí, Que puedo es heredar. una llave compuesta, ¿no es cierto? Es una llave compuesta. Eso ya depende de tu modelamiento. Si es que tú ves esa necesidad, pues lo pones. Si no, lo dejas, ¿no? ¿Cuándo yo lo dejaría? En excluyentes, perdón, o en disjuntos. ¿Cuándo lo dejaría? No le escuché la última parte, Inge. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuándo tú no generarías un nuevo código? ¿En solapados o en disjuntos? Mm, En Eso. solapados, ¿cierto? En solapados, porque no necesitas una diferenciación, ¿sí? Ahí podrías estar tomando en consideración eso. Puede ser, no digo que debe ser, puede ser, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra inquietud, por favor? Estoy considerando, a ver, estoy considerando herencia para la especialización, ¿sí? No sé si es que te entiendo bien. Tú, lo que yo te estoy entendiendo es que la herencia Perdón, Inge, se le fue el audio. que no te entendía muy bien lo que me preguntaba, si es que la herencia la considero solo en especialización, ¿esa era tu pregunta? Sí, obviamente, sí, la herencia se considera solo en especialización, ¿no? Y por obvias cosas. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bien, vamos a cortar y aquí y hacer un taller, porque además no quiero ahondar con muchos conceptos, vamos a ir de a poco, ¿no?
Entonces, este momento, si es que no hay inquietudes,